Si crees que los niños y las niñas no pueden hacer la diferencia, quédate a escucharnos porque este episodio te hará cambiar de opinión. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio especial de las niñeces en vidas terapéuticas. Mi nombre es Pablo, soy psicoterapeuta clínico y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Itzel Hernández. Ella es defensora de los derechos humanos, es feminista y es psicóloga. Itzel, bienvenida. Hola, buen día a todas y a todos. Platícanos un poquito de tu experiencia, Itzel. Pues, bueno, mi formación es psicóloga clínica, pero bueno, a lo largo como del camino profesional, me ha llevado como a formarme como defensora de derechos humanos, feminista y bueno, como acompañante de niñas, niños que han vivido como violencias graves, a la vez también como de colectivos de personas desaparecidas, Okay. y bueno, pues ahí académicamente pues tengo como algunos diplomados, sobre todo en esta politización de niñas y niños y experiencias como en investigaciones de índole como participativa, Sí. con infancias, que bueno, pues ahí les seguiré contando como algunos datos de esto. Bien, pues tienes una formación muy completa. Digo, yo te conozco ya desde hace algunos años y me da mucho gusto que nos puedas acompañar acá, sobre todo en este episodio especial, que quisiéramos que la audiencia pudiera quedar un poco satisfecha de escuchar también otras perspectivas de las niñeces ahora, no llamarlo solo como niños y niñas, sino niñeces que platicamos por ahora fuera de cámara. Y bueno, el día de hoy quisiéramos como ampliar esta visión de las niñeces y quisiera pues tener como un acercamiento ahora a la psicología social contigo. Quisiera entonces que platicáramos a lo mejor cómo influye a lo mejor la violencia, las violencias en el desarrollo de las infancias, desde tu experiencia, tú que has visto. Pues mira, o sea, tendríamos que colocar como a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Primero. Entonces, como desde esa perspectiva, colocarles como parte de los sistemas, ¿no? De una familia, de una ciudad, de un país. Entonces, dentro de esto, la economía, la política, lo que pasa en la calle, pues evidentemente tiene un impacto, ¿no? Para ellas y para ellos. Entonces, colocarlos también como que no son solo el cuidado, ¿no? O lo que les atraviesa en sus emociones, solo pasa en su casa, ¿no? Claro. Entonces, como también como desde estas perspectivas, la violencia pues les atraviesa en la cotidianidad, ¿no? Podríamos tener como un ambiente familiar muy cuidado, con muchas herramientas, pero hay una ciudad, hay un país que pues tiene como otras condiciones. Entonces, esto evidentemente les cruza, les preocupa. Esto yo lo he visto justo en estas investigaciones que hemos hecho, que vamos, pues les preguntamos directamente a ellas y a ellos, y te lo dicen, ¿no? Claro. O sea, venimos de una pandemia, por ejemplo, que en su momento trabajamos una investigación sobre esto y las niñas y los niños decían que les preocupaba la economía, les preocupaba el ingreso de su familia, que se enfermaran, etcétera, ¿no? Cuando de repente la visión era como niñas y niños en casa, ¿no? Entonces es como un ejemplo, ¿no? De cómo de repente socialmente les colocamos solo como en el espacio de la casa, ¿no? Sí. No teniendo en cuenta pues como los otros espacios y lugares donde pues ellos participan, ellos conviven, ellos tienen como un lugar, ¿no? Aunque fíjate que, bueno, no sé, yo quisiera preguntarte porque a lo mejor cuando hablamos de violencia, cada persona tiene una definición diferente, como que es desde lo que yo creo. A veces lo primero que se nos ocurre es la violencia física, los golpes, a veces por allá los insultos, pero si nos vamos a una definición como muy básica de la violencia o incluso de una violencia que pueden vivir la niñez, ¿cómo la podrías definir en tus palabras, Itzel? Pues así como una definición muy general, es como el uso de la fuerza, ¿no? El uso del poder sobre otra persona, ¿no? Okay. Específicamente con niñas y con niños tenemos un concepto que es el adultocentrismo, que es una violencia muy común con niñas y con niños. ¿Cómo es eso del adultocentrismo? Pues es un tipo de violencia donde a las niñas y a los niños, por ser menores de edad, pues hay como un uso, ¿no? De fuerza, de poder, de hacerlos menos, ¿no? De no tener como esa participación o esa consulta de lo que ellos son, de lo que quieren, de lo que desean, etcétera, ¿no? Entonces, como si no supieran, como si no pudieran. Sí. Entonces solo los adultos saben, no solo los adultos pueden. Ok.
Que es un poco a lo mejor lo que me decías hace un instante de cuando en las investigaciones de la pandemia se les pregunta a ellos, que o sea, es como darles como su foro, su espacio para que entonces opinen, y es una forma de contrarrestarlo, por decirlo así. Sí, o sea, porque también es como sacarlos como de ese enfoque donde las niñas y los niños son como objetos de protección, ¿no? Donde hay que darles, hay que cuidarles y no como esa autonomía que pueden tener, ¿no? Que pueden hacer, que pueden enseñarnos también cosas a nosotros los adultos, y que el adultocentrismo luego es limitante, ¿no? En su desarrollo, sí. Pensando como en estas formas de violencia. Fíjate que ahorita que lo dices, no sé, me hiciste recordar justo cuando yo era niño, que sí había muchos momentos donde a lo mejor yo me acercaba a ciertos adultos, incluso a mis papás, ¿no? Y entonces que yo les quería contar algo que para mí era nuevo, algo que yo sentí, algo que yo aprendí, y llegaba como con esta emoción. Y entonces sí recuerdo haberme sentido minimizado, como, sí, está bien. Sí, ahorita, como si fueran cosas sin importancia, como, son cosas de niños. Y la sensación que eso traía, a lo mejor no era como estas violencias comunes o los golpes o el insulto, pero sí me hace mucho sentido esto que dices del adultocentrismo. Sentir como que lo que yo dije, lo que yo aporté, lo que yo aprendí era chiquito, no era importante, lo vemos otro momento, y la sensación que se quedaba sí era como desmotivante. Y ahorita que lo dijiste, sí me dio como un poco el sentimiento de decir, sí lo he vivido. ¿Tú viviste algo parecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Tal? Sí, claro. O sea, creo que venimos de una generación, ¿no? Que la idea ahora es ir cambiando el paradigma de crianza y de cuidados, pero sí venimos como de esa experiencia, ¿no? Esta idea como de no sabes o es que estás chiquita, ¿no? Pues se ha replicado, ¿no? Y como eso luego lo vamos escuchando también en la consulta, ¿no? O sea, esas palabras, esas ideas como arraigadas, como etiquetas, pues la seguimos viendo, ¿no? En la vida adulta, pero que pues se van gestando pues desde edades como tempranas. Y fíjate que ahorita que dices lo de la consulta tienes razón, porque hay muchos pacientes que han llegado conmigo, pacientes de infancias, que de repente cuando estamos en el tratamiento, a veces yo les pregunto a ellos, sin importar el motivo de consulta, ¿tú cómo lo resolverías? El problema que ellos tienen, a lo mejor tienen ansiedad, y les pregunto, oye, ¿tú cómo calmas tu ansiedad? ¿Cómo se te ocurre que la podemos calmar? Y a veces se les ocurren cosas bien creativas que a lo mejor si le buscamos en la terapia, pues sí encontramos técnicas parecidas que a lo mejor solo hace falta pulir, pero niños que dicen, no, pues me voy a solas o respiro o me calmo, cierro los ojos y pienso en algo que me haga sentir tranquilo, es decir, como que un poco ahí traen la respuesta, pero como no se les da el espacio, no se les da la fuerza, de los papás como, no, pues quién sabe, no pueden. O el niño intenta hacer algunas cosas, no, eso no sirve, entonces mejor vamos al psicólogo adulto que sabe. Y sí me han tocado algunos papás que les he dicho en las devoluciones, ¿le has preguntado? O sea, ¿te has acercado a preguntarle qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere, cómo lo resolvería, qué piensa de esto? No, nunca le he preguntado. O son sí, pero no creo que. O sea, sí, pero no creo que sí sea, sí, pero no creo que lo que me diga sea cierto. Entonces creo que ahí tienes mucha razón, y creo que son un tipo de violencia que a lo mejor no le había puesto el nombre. A lo mejor yo desde el desconocimiento, el llamarlo el adultocentrismo, un tipo de violencia, no lo he visualizado así. Y viéndolo desde ese punto de vista, hablando como de los factores de la salud mental, ¿cuáles son los factores que tú crees que influyen en la salud mental de los niños, las niñeces al día de hoy? ¿Qué piensas? A ver, yo creo que un factor como importante positivo sería como tener espacios y adultos seguros, ¿no? Okay. O sea, creo que eso es como clave, ¿no? Y justo para tener como estas habilidades, pues tendríamos que ser adultos y adultas que escuchan, que no solo las palabras, ¿no? O sea, también lo que vemos, ¿no? El comportamiento, o sea, cambios, etcétera, que nos ayude a entender, ¿no? O sea, qué está pasando, que haya, o sea, la adulta segura es esa persona que el niño y la niña le va a tener confianza, ¿no? Para acercarse, para platicar. Y para mí eso ha sido como un factor como clave, ¿no? O sea, también de repente, bueno, lo sabemos, ¿no? Que en la práctica, cuando trabajamos con una niña, con un niño, pues tenemos que entrarle al trabajo colectivo,
¿no? De no solamente con ella y con él, ¿no? Sino con cuidadoras, cuidadores, sea la figura que sea, ¿no? También como en esta línea de centralizar que el cuidado de niñas y niños les corresponde solo como a mamá, ¿no? Sí. O a papá, ¿no? Entonces, o sea, como estos factores importantes son, pues, que estas figuras sean seguras, que sean atentas, que escuchen. Y lo que decíamos un poco, ¿no? Que los otros espacios, pues, también brinden, ¿no? Como ese soporte, ¿no? Esa comodidad de estar, de decir, de desarrollarse, ¿no? Completamente. Y a mí, me gustaría conocer, a lo mejor desde la curiosidad, tú que has trabajado como en estos espacios poco comunes o poco convencionales, de los que casi no se habla, donde a lo mejor estos cuidadores o papá o mamá o la abuela o N cuidador no proporcionan esas herramientas. ¿Qué es lo que has visto que pasa? ¿Qué es lo más común? Mira, se me viene ahorita como a la mente. En algún momento me tocó como apoyar, o sea, colaborar en casas hogares donde no está ese estereotipo de mamá y papá, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía que acompañar a las cuidadoras, ¿no? Que luego en el lenguaje de casa hogar se les llama tías y tíos, ¿no? Okay. Como en esta línea hasta de vínculo, ¿no? No es la señora que me cuida, ¿no? Es la tía. La tía, ok. Entonces, había como ese miedo de vincularse con las niñas y con los niños, ¿no? Porque, o sea, el tío o la tía con miedo, ok. ¿Por qué? Porque se va a ir, porque no va a estar mucho tiempo, porque pensando que les iban a hacer daño, ¿no? Claro. Entonces decíamos, a ver, aquí lo que importa es la función. No importa quién la haga, ¿no? O sea, puede ser la tía, el tío, la señora que hace la comida, el chavo del transporte, lo que sea, ¿no? El tema es el vínculo, el tema es la relación, ¿no? La forma de la relación. Y decía, mientras cumple con estas características, o sea, se da, ¿no? Como ese cuidado, esas figuras como sanas, esos referentes, ¿no? Como personas, etcétera. Entonces, hay limitantes, sí, pero también como que tenemos que irnos adaptando, ¿no? Por ejemplo, también con colectivos de personas desaparecidas, o sea, podríamos hablar que hay ambientes como muy sólidos en algunas familias, pero falta alguien, ¿no? O sea, hay algo que no están completos. Claro. Entonces, eso tiene un impacto en las niñas y en los niños, ¿no? También, en casos de violencia como, o sea, violencia sexual, todo esto, también a veces cuando el agresor está dentro de la casa, pues te cambia todo el paradigma, ¿no? Entonces, o sea, de atención, de trabajo, como decíamos, ¿no? O sea, eso no viene en los libros, ¿no? A veces. Claro. Entonces, tienes que irte como adaptando, buscando, y yo haría como un énfasis en esto, en que, o sea, el cuidado, la atención de niñas y niños tiene que ser colectiva, ¿no? O sea, no puede estar focalizada a una mamá, también por cuestiones de género, muchas veces, o a un papá, ¿no? O sea, porque si lo hablamos desde un enfoque de derechos humanos, o sea, hasta por ley, la ley dice, ¿no? Que el cuidado, el desarrollo, de niñas y de niños es una corresponsabilidad de toda la sociedad. Entonces, no tiene que ser mi hijo, mi sobrino, mi primo, para que yo no asuma, ¿no? Como ese cuidado, ¿no? Entonces, es como, así le llamamos, como ese paradigma, ¿no? De que a nivel sociedad tenemos que reeducarnos, ¿no? Como para ver cómo nos relacionamos, cómo vemos a las niñas y a los niños, o sea, ir cambiando como estas representaciones sociales que tenemos de ellas y de ellos, y entonces, verlos como, pues, un igual, ¿no? Como lo dice la ley, como sujetos de derecho, y entonces, claro, teniendo en cuenta como su edad, su desarrollo, ¿no? Que eso la ley también lo dice y le llamamos como autonomía progresiva, ¿no? O sea, respetando como la edad de su autonomía, al de los 2, de los 5, de los 17 años, pero como con estas líneas, ¿no? Pero ¿cómo sería el mejor respeto de la autonomía progresiva? ¿Me podrías dar como un ejemplo donde se vea como el contraste? Sí, o sea, por ejemplo, un espacio de participación, no, o sea, nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora para las investigaciones, a lo mejor a una chica de 15 años yo le puedo dar un cuestionario, porque su autonomía, su lenguaje, sus habilidades cognitivas ya puede responder a un cuestionario. Para un niño de 2 años, no.
Ok. Entonces, con él tengo que emplear otra técnica, ¿no? Otra metodología, pero va a ejercer el mismo derecho porque lo tiene, aunque tenga 2 años y aunque tenga 15, pero el adulto se adapta a la autonomía de la edad, ¿no? Ok. Mira, te lo pregunto porque también a lo mejor, digo, nuestros campos de trabajo, aunque son psicología, el mío es mucho más clínico, el tuyo es clínico social, pero más hacia lo social. De repente, a lo mejor algo que a mí me pasa en consulta, ahorita tú me compartirás también tu contraste, pero sí creo que luego tengo que adaptar ciertas estrategias, ciertas técnicas, ciertas formas de abordar la terapia. Como usualmente se hace, pues dependiendo del caso, ¿no? Pero a veces también lo tengo que adaptar hacia el contexto social de la persona, ¿no? Revisamos libros de terapia de niños, niñas, adolescencias, niñeces, y entonces de repente hay protocolos, hay sesión 1, hay que intentar esto, esta técnica, dile a los papás esto, pero cuando entonces estamos en ese lugar, te das cuenta que no precisamente se puede aplicar, ¿no? Entonces de repente es que los papás hagan estas cosas, que el papá juegue con el niño o la niña, que la mamá tenga un tiempo a solas, pero de repente volteas y dices, sí, pero mi paciente que está aquí en consulta, no hay papá, no hay mamá, físicamente, emocionalmente presente, no está, lo cuida la abuela, la tía lo recoge de la escuela, está viviendo con los tíos, los papás viven en otro país incluso, y entonces dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo adapto? Entonces, esa adaptación luego de las técnicas creo que a mí me cuesta trabajo y creo que va muy de la mano lo que acabas de decir, como adaptarnos a su autonomía, a su contexto, a su edad. Y creo que viene de esta línea como de verlos como si no pudieran, como si no supieran, como si a lo mejor ellos no tienen la capacidad de, y entonces tenemos que respaldarnos constantemente con adultos, que a veces hasta en la misma terapia lo vemos. O sea, muchas técnicas de terapia es como sí con los niños, pero hay otros donde no necesitan el soporte de un adulto. Quisiera entonces, como en todo esto que estamos platicando, quisiera que me pudieras compartir. Me interesaría mucho desde tu experiencia, de todo tu trabajo que has tenido con la niñez, con las adolescencias, que es como algo que te ha llamado la atención, que se ha descubierto en las investigaciones que han hecho. Pues uno tiene que ver con el impacto que tiene tan solo como con ellas y con ellos, hacerles saber que es su proceso. O sea, esto lo hablamos, bueno, hay teoría que lo va nombrando así, o sea, que es como la politización de las emociones. Okay. Y tiene que ver con, o sea, a mí algo que me impactó mucho cuando empecé a trabajar como en estas líneas fue como la fuerza que pueden tener las niñas y los niños, ¿no? Okay. Porque claro que yo también venía de un modelo adultocentrista, ¿no? Y entonces, pues, el sensibilizarte, el aprender otras formas, te digo, como de vincularte, de trabajar con niñas y con niños, y entonces empezar a construir metodologías, porque como tú dices, no hay, ¿no? O sea, no hay. O sea, y me lo han preguntado muchísimo, ¿no? O sea, como ¿de dónde lo sacaste? Y yo, no, pues es que lo construimos. Y importante esto, o sea, y eso es a lo que voy, o sea, que no lo construyo yo, lo construimos juntos. O sea, las metodologías se construyen con las niñas y con los niños, haciendo valer como esto que te compartía, ¿no? O sea, como el derecho, o sea, su derecho a la participación, ¿no? O sea, como el colocarnos como iguales a ellos y a ellos, o sea, pensando en que somos adultos, pero les vamos a ir como acompañando, ¿no? Sí. Entonces, eso, o sea, para mí ha sido como algo muy nuevo, como algo, o sea, muy diferente a lo que yo venía haciendo o a mi formación, vamos, pero el impacto que tienen las niñas y los niños y verlos después, ¿no? O sea, verlos como esa fuerza que tienen, esa politización de emociones, eso pasa mucho con los colectivos, ¿no? O sea, con las niñas y niños de colectivos, que ellos te dicen ahora, o sea, después de un proceso que llevamos, ellos se asumen, ¿no? Como agentes de cambio, ellos se asumen como defensores, ¿no? Como buscadores, ¿no? A la medida, ¿no? O sea, de sus posibilidades, de sus emociones, ¿no? También ponen límites, ¿no? Entonces ha sido como eso, como muy, o sea, como muy impactante. Ok, fíjate que se me hace muy interesante esto que compartes de visualizarlo como
como con la capacidad de tomar decisiones, verlos como seres humanos, ¿no? Verlos como un igual, que a lo mejor hay ciertos límites, ¿no? Hay algunas cosas que por respeto, por cuidado, por salud mental, no lo podemos ver como un igual, ¿no? Ciertos temas, sobre todo luego son muy controversiales, como hablar de ciertos temas como la sexualidad, que justo porque se malentiende y entonces como, ¿cómo le voy a hablar de sexualidad a un niño de 4 o 5 años? Porque entonces se malentiende que le tengo que contar absolutamente todo y entonces, a ver, tenemos que bajar, hay que adaptar y eso es como en un nivel micro, pero ahora esto que me compartes de descubrir a través de investigación, descubrir a través de cuestionarios, de construir juntos incluso técnicas, herramientas, estrategias, cuestionarios, pues es también como un trabajo en equipo donde entonces sí se visualiza a los niños y las niñas como agentes de cambio, como personas que pueden construir, como personas que pueden tener un foro para expresar lo que sienten, lo que necesitan. Y bueno, justamente ahorita que dije agentes de cambio, quisiera preguntarte en tus palabras, ¿qué es un agente de cambio? ¿Por qué un niño y una niña podría ser un agente de cambio? Pues mira, para mí una niña, niño que se asuma como agente de cambio es aquella que lucha, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, que tiene un propósito, ¿no? Y sobre todo así, para mí el asterisco importante es que no es solo por ella, ¿no? Sí. O sea, sino que a partir de algo que a mí me movió, algo que yo viví, decide cómo llevarlo más allá, ¿no? Okay. Y entonces, o sea, sí, que como en derechos humanos decimos como la no repetición, ¿no? O sea, que esto no se vuelva a repetir y entonces se hace un proceso educativo, de sensibilización con la sociedad. Entonces, las niñas y niños agentes de cambio son quienes son referentes, vamos, como en alguna lucha, ¿no? Ok. Y ahora, si asumimos a los niños y las niñas como agentes de cambio, ¿has podido observar ahora como lo más reciente posible, que creo que se ha avanzado algo, que falta muchísimo camino por recorrer, pero en estos avances que tú hayas visto, ¿has visto algo donde los niños y las niñas se puedan visualizar como agentes de cambio? ¿Un ejemplo concreto? Bueno, o sea, a nivel como hasta internacional tenemos como algunos referentes. Greta, ¿no? Esta chica ambientalista, Malala, ¿no? Que en su momento, bueno, ella adolescente fue cuando comenzó como con su lucha por la educación. Sí. Pero en México también tenemos como algunos ejemplos importantes, ¿no? Está un chico Fernando que él, junto con Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha hecho algún trabajo ahí de incidencia, también con colectivos. Y concretamente así como más pequeñito, pero muy significativo, a mí me ha tocado coordinar escuelas, ¿no? De formación nosotros le llamamos como adolescentes defensoras y defensores de derechos humanos. Okay. Que así, o sea, de lo que ven en su colonia, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento hicimos 2 programas. O sea, analizamos las problemáticas que les preocupaban, lo que les movía, lo que les dolía, ¿no? También. Y hicimos un taller, eran unas chicas, se llamaba Adolescentes No Madres, y entonces ellas dieron talleres en su secundaria sobre prevención de embarazo, ¿no? Porque lo veían, o sea, era lo que ellas veían. Sí. ¿No? Entonces, más que el adulto, la psicóloga que iba y les diera el taller, ellas, o sea, les ayudamos como a su formación, ellas lo construyeron todo, le dieron nombre y ellas lo implementaron, ¿no? Buenísimo. Y otro era que ellos le pusieron el nombre Proyecto X y era ese fue un trabajo un poco más comunitario para trabajar la prevención de uso de drogas, ¿no? Entonces, o sea, nuestra chamba era fue hacer como los vínculos en la colonia, con la iglesia, con el centro de salud y juntar, repartir volantes y dar pláticas, hacer como convivios familiares, porque ellas decían eso. O sea, ¿por qué se da la drogadicción? Pues porque no conviven, porque los papás nunca están. Entonces, bueno. Entonces, ellos fueron como construyéndolo, ¿no? Y pues bueno, ahí les acompañamos como en la implementación y eso ha sido como simbólico, ¿no? Todavía, o sea, a mí ese proyecto ya tiene algunos años, pero todavía a veces, o sea, tengo contacto con estas chicas y estos chicos y
o sea, es muy gratificante, ¿no? Verles que tienen incorporado en su vida diaria como estas líneas, ¿no? O sea, de formas de vida, ¿no? Entonces eso es como un agente de cambio, o sea, ahí está. Fíjate que se me hizo bien interesante incluso escuchar cómo hasta el nombre se lo pusieron ellos, ¿no? O sea, darles este poder, ¿no? De decir es mí y apropiarse de su contenido. Y ahorita que mencionaste la iglesia, digo, no quisiera cerrar este episodio sin preguntarte y también como compartir. Cuando dices me acerqué a la iglesia, ¿cómo entonces estos factores a lo mejor económicos, a lo mejor de religión, a lo mejor el contexto de la colonia, cómo influyen? Y digo, lo quiero mencionar porque en algún momento trabajamos juntos hace ya algunos ayeres que trabajamos en alguna oportunidad en colonias vulnerables de aquí de la ciudad de León, que hicimos algunos proyectos, llegamos a hacer algunos talleres, nos acercamos incluso a atender pacientes. Y entonces de repente los motivos de consulta hacen un poquito de contraste con luego ahora que ya no estamos en esas colonias, ahora que tenemos la consulta privada, ahora que tú estás en otros espacios, pueden hacer como un choque. Me gustaría mucho conocer tú qué has encontrado ahora que te has ido como por este camino de lo social y también compartirte un poco de lo que yo he encontrado en consulta, cómo estos factores de alrededor, el contexto, la sociedad, la religión, los espacios, la crianza, influyen en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, en la niñez y en las adolescencias. Pues en todo, ¿no? O sea, porque es justo como esa perspectiva, ¿no? De colocarles como parte de una sociedad, ¿no? Entonces, claro que eso lo determina, ¿no? O sea, hay una frase que luego acá en la defensa se dice, ¿no? Depende del código postal, ¿no? Las violencias tienen códigos postales también, ¿no? Y eso nos lleva como a colocar a esta niña o este niño viendo como todo ese panorama, ¿no? Viendo las herramientas que hay, viendo las limitantes que hay, ¿no? O sea, dependiendo del entorno, ¿no? Entonces, a veces el contexto te puede ayudar, ¿no? Pero a veces, pues, te perjudica totalmente, ¿no? Entonces, o sea, para el trabajo, pues es como importantísimo, no lo podemos dejar, ¿no? Tenemos que colocarnos como sujetos sociales, ¿no? No en la individualidad, ¿no? Entonces, al menos a mí en mi experiencia, justo esto que compartes de cuando trabajábamos acá en colonias de León, pues para mí ese fue como un parteaguas, ¿no? O sea, de yo irme por esta línea, porque justo, ¿no? Yo decía, esto no viene en los libros, ¿no? Esto no, o sea, ¿cómo trabajo eso, no? Entonces, o sea, al irte formando, ¿no? Te vas dando cuenta de que pues también hay otras teorías, hay otros enfoques, porque en general Latinoamérica comparte un poco el contexto. Entonces, sí hay, ¿no? O sea, sí hay estudios, sí hay como teoría que podemos adaptar, ¿no? Sí. No tanto a lo mejor la eurocentrista un poco, pero Latinoamérica tiene como avances importantes, ¿no? Entonces eso nos da también como herramientas teóricas, ¿no? Como para ir trabajando estos casos, y también dándole como, pues, estas herramientas luego de resiliencias, que ahí yo también pongo como un asterisco, porque sí es válido, es necesario ser resiliente para afrontar como las violencias, pero también luego no podemos estar construyendo todo a través de la resiliencia, ¿no? Claro. O sea, las violencias estructurales tienen que ir cambiando, porque si no, pues la violencia se va a reproducir. Y nosotros atendemos a una persona en consultorio, pero atrás hay 100, ¿no? Entonces, es como esa dualidad, ¿no? De la consulta privada a la psicología social. Sí. Sí, vamos a abordarlo contigo porque eres paciente, porque aquí estás, vamos a dar herramientas, vamos a construir herramientas, pero no podemos dejar de visibilizar la violencia estructural, ¿no? Y poner como el ojo también clínico ahí, ¿no? Porque entonces se va a seguir reproduciendo. Sí. ¿Sí? Entonces, pues. Fíjate que ahorita que lo dijiste con esta frase de las violencias tienen código postal, o sea, de verdad se me hizo como una frase muy fuerte, pero a lo mejor yo que lo he vivido en una porción pequeñita en este trabajo social que llega a ser,
hace mucho sentido. Hace mucho sentido también ahora que ya no me dedico tanto al trabajo social, que me dedico más a la clínica. Los motivos de consulta son diferentes. La forma en la que se percibe la violencia es diferente. Los recursos con los que cuento son diferentes. Y creo que tienes toda la razón en pensar que no podemos depositar toda la confianza en la resiliencia. O sea, no podemos pensar que la resiliencia lo es todo para combatir la violencia o que bueno, con que nomás aguante, ahí está. Luego en alguna conferencia que fui de violencias, justo decían cuando vives violencia y entonces alguien está encima de ti por la fuerza y una persona logra ser resiliente, el violentador generalmente tiene que subir. Entonces tú subes y vuelve a subir. Entonces se vuelve una escalera gigante donde incluso la misma resiliencia o el hecho de aguantar la violencia hace que el generador de violencia pueda o tenga que subir para seguir ejerciendo la violencia. Entonces creo que tienes toda la razón y solamente me gustaría, como para cerrar nuestro episodio del día de hoy, que tú me pudieras compartir, si no ponemos ahí a lo mejor toda la confianza en la resiliencia, ¿en qué otras cosas crees que pudieran desarrollar, ayudar, cuidar y proteger a las infancias? ¿Qué otros recursos podemos tener para ayudar a niños y adolescentes? A ver, yo te diría, primero, como lo más cercano, o sea, el que todas las personas adultas no violentemos a las niñas y a los niños. O sea, ese es como un punto clave, ¿no? O sea, no reproducir esas violencias, ¿no? O sea, por mínimas omisiones o el regaño, el golpe, ¿no? Etcétera. Yo me iría todavía como a una esfera más amplia, que es también como a lo político. O sea, el marco normativo tiene que ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Para mí el tema del trabajo con violencias con niñas y con niños tiene como dos esferas, ¿no? A nivel sociedad, o sea, la relación de cada uno con ellos, pero también lo jurídico, ¿no? También el marco legal. O sea, tiene que haber leyes, tiene que regular cada vez más esto, pero tenemos que ser personas sensibles a esto, porque puede estar la ley, pero no se cumple, ¿no? Claro. Entonces es como es como una bola de nieve, ¿no? O sea, va en consecuencia y va de la mano, ¿no? Entonces, para mí van como en esas dos esferas, ¿no? O sea, lo jurídico, pero también la voluntad, ¿no? De cada persona, la sensibilización de cada persona de no lastimar, no dañar y, como te decía, pues ser personas seguras, ¿no? Que escuchen, que estén atentas, ¿no? A lo que pasa, a lo que dicen las niñas y los niños, ¿no? Y sobre todo a relacionarse de manera sana con ellas y con ellos. De acuerdo, Itzel, muchísimas gracias. Creo que esto que dices tiene toda la razón. Uh-huh. Nos toca a todos y a todas, como la ley lo dice, como las investigaciones lo han demostrado. A todos nos toca construir un mejor espacio para las niñeces. A todos nos toca construir una mejor sociedad. Y aunque todos estos factores influyen, pues también está en nosotros poder un poco ahí hacer los cambios y no tanto esperar a que el gobierno, la religión, la policía, el espacio jurídico, a veces tenemos que hacerlo desde nosotros. Uh-huh. Gracias por compartirnos todo esto y todo esto, pues bueno, se vuelve súper interesante. Sí, nos hace un poco pensar en realmente estamos escuchando a las niñeces, realmente estamos dándoles ese foro, ese espacio. Y creo que con un poco lo que hablamos el día de hoy nos pone un poco a reflexionar y ojalá podamos tener otro espacio para platicar y compartir de este tema que se me hace muy interesante. Gracias por estar por acá y cuando quieras otra vez te podemos invitar. Y a todos y a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Vidas Terapéuticas. Nos vemos la próxima semana.